El tema que vamos a tratar en este día es, siguiendo con los 10 mandamientos, es el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es aquel que habla sobre el día de reposo y lo vamos a iniciar leyendo Éxodo capítulo 20 y los versículos del 8 al 11. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, donde dice lo siguiente: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que esté contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. La primera cosa que tenemos que entender sobre este mandamiento es que es un tema que Dios ha instituido. El día de reposo no es algo de los adventistas, no es algo de los judíos, es algo que Dios estableció. Solo que nosotros vamos a tener que verlo a lo largo de la historia para ver qué ha pasado con el día de reposo y cómo afecta a nuestra vida como cristianos. Porque muchos cristianos, la verdad, no saben responder a estas cosas. Muchos cristianos le preguntan, ¿el primer mandamiento qué dice? ¿Que no tenemos que tener otros dioses? Sí. ¿Hay que cumplirlo? Sí. ¿El segundo mandamiento qué dice? ¿Que no te harás imagen? Sí. ¿Hay que cumplirlo? Claro. ¿El tercer mandamiento qué dice? ¿Que no hay que tomar el nombre de Dios en vano? Sí. ¿Hay que cumplirlo? Obvio. ¿El quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre? ¿Hay que cumplirlo? Claro que sí. ¿Y el cuarto? Guardarás el día de reposo. Ah, no, ese no. Ese los adventistas. ¿Pero por qué? La cuestión es esa. ¿Qué vais a hacer vosotros cuando lleguen personas y os digan, ¿por qué ahora son 9 mandamientos? ¿Por qué no son 10? ¿Por qué obedecemos uno si el otro no importa? Nosotros vamos a ver toda la palabra de Dios. Vamos a ir desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y vamos a ver qué ha pasado. Porque no lo estamos guardando. ¿O sí? Esa es la pregunta. Porque si a mí me preguntas si guardo el día de reposo, yo te voy a decir que sí. Solo te voy a decir que yo no observo el sábado como día del Señor, sino que observo quizá el domingo. Entonces vamos a ver todas esas cosas, porque si no van a llegar las típicas preguntas de por qué nos congregamos el domingo y no el sábado, y sería bueno tener respuestas para todas ellas. Este mandamiento ha sido motivo de controversia a lo largo de los años, tanto que dentro del cristianismo no, pero hay 3 grupos que sí lo guardan. En primer lugar tenemos a los judíos, que siguen practicando el descanso en el día de sábado. En segundo lugar tenemos a los adventistas, a los seguidores de la señora Ellen White, que también guardan el día de sábado. Y tenemos ahora a los nuevos, a los judíos mesiánicos, aquellos judíos que aceptaron a Jesús como el Mesías, pero que aún así han seguido adoptando y practicando toda la ley mosaica y siguen guardando el sábado como día de reposo. Siempre ha habido esa discusión entre los cristianos de por qué ellos no lo hacen. Incluso algunos han llegado a decir que fue Constantino el que hizo de la política y la iglesia algo conjunto y determinó que sería el domingo, el día de culto y no el sábado, pero eso es un tema aparte. Nosotros también veremos en la Escritura como el día de sábado, guardar el día de reposo, era un motivo de bendición. Dios bendecía a las personas que guardaban el día de reposo. Dios bendecía a las personas que observaban el día de reposo. Y veremos también por otro lado que Dios castigaba a aquellos que no guardaban el día de reposo. Hubo gente que incluso murió porque no guardó el día de reposo, porque fue a trabajar un día de reposo y Dios mandó que fueran matados, juzgados y condenados por no observarlo. Es decir, para Dios es un mandamiento importante, como todos los demás mandamientos, porque Dios ha otorgado bendición a aquellos que los guardaban y castigó a aquellos que no lo guardaban. Por otro lado, también lo que queremos es eso, tener una comprensión completa, una comprensión bíblica del mandamiento. No queremos quedarnos solo en el Antiguo Testamento. No queremos solo leer Éxodo y decir que tenemos que guardar el sábado, o leer Deuteronomio y decir que tenemos que guardar el sábado, o leer a los profetas y decir que tenemos que guardar el sábado. Queremos leer la Biblia entera. La Biblia no es solo el Antiguo Testamento y no es solo el Nuevo Testamento. La Biblia es los libros al completo, todo el canon. Y tenemos que entender qué ha pasado con ese mandamiento a lo largo de toda la historia. Por otro lado, también tenemos que entender qué significa ese mandamiento. Porque no es simplemente dejar de hacer cosas. Tenemos que entender la moralidad del mandamiento. ¿Qué quería enseñar Dios con ese mandamiento? ¿Qué quería traer a nuestras vidas con ese mandamiento? Y por último, también queremos ver que ese mandamiento apunta a Jesús. Como todas las cosas del Antiguo Testamento, ese mandamiento apunta a Jesús.
Cuando nosotros hablamos de la Pascua, vosotros celebráis la Pascua como los judíos lo hacen, sacrificáis un cordero, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque la palabra que nos ha enseñado, Jesús es nuestra Pascua. De la misma manera para nosotros, el propio Jesús se presenta como el Señor del sábado. Jesús es nuestro Sabbat, Jesús es nuestro descanso. Nosotros vamos a ver también al final de todo que todo apunta a Jesús. Todo el Antiguo Testamento hace que miremos a Jesús, deseemos a Jesús y veamos todo el Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Amén. Pero vamos a leer otro pasaje para que veamos primero un poco cómo en el Antiguo Pacto este mandamiento estaba presente. Y vamos a leer, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Como sabéis, este pasaje de Deuteronomio es como una reiteración del pasaje de Éxodo. La ley se promulgó como primera vez en el libro de Éxodo, pero luego en Deuteronomio se volvió a dar la ley. Y aquí podemos ver lo siguiente en Deuteronomio capítulo 5, versículos del 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. ¿Ves cómo también relaciona el mandamiento del día de reposo con el tiempo de esclavitud? El día de reposo es un recuerdo a Israel de que ahora son libres, porque como esclavos en Egipto no tenían día de reposo, no tenían descanso. Ellos tenían que trabajar los 7 días de la semana. Y Dios se está dando las órdenes del mandamiento, está diciendo, no trabajarás tú, no trabajarás tus hijos, no trabajarán tus siervos, no trabajará el forastero, ni siquiera dice que trabajarán tus animales, el ganado, es decir, nadie va a trabajar en ese día. Y cuando da todas las órdenes del mandamiento dice, porque recuerda que yo te saqué de Egipto donde eras esclavo, yo te hice libre. Entonces guarda el mandamiento. ¿Qué está diciendo también Dios? El mandamiento también nos recuerda una cosa muy importante. Venimos de ser esclavos. Y nos recuerda la libertad que Dios ha traído a nuestro corazón, la libertad que Dios ha traído a su pueblo, y le está diciendo, ahora podéis trabajar 6 días y podéis tener uno para descansar y para estar conmigo, para deleitaros en mí, porque ahora sois libres. Ahora sois libres. Entonces lo que nosotros pretenderemos a lo largo de hoy es entender la enseñanza del mandamiento, la enseñanza principal de dicho mandamiento. Vamos a leer otro texto para que veamos que no era solo Moisés, sino también los profetas quienes hablaban de este mandamiento. Y podríamos citar otro sinfín de versículos del Antiguo Testamento que hablan de dicho mandamiento y de la necesidad de observarlo y de las bendiciones que hay tras observarlo, igual que Dios cómo castigaba el no observarlo. Jeremías capítulo 17, versículos del 19 al 27 dice lo siguiente. Así me dijo el Señor. Ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá. Asimismo en todas las puertas de Jerusalén y diles, escuchad la palabra del Señor, reyes de Judá, todo Judá y todos los habitantes de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así dice el Señor, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y meterla por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquéis carga de vuestras casas en día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Sin embargo, ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Pero sucederá que si me escucháis con atención, declara el Señor, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en día de reposo, y santificáis el día de reposo sin hacer en él trabajo alguno, entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes y príncipes que se sienten sobre el trono de David. Vendrán montados en carros y caballos, ellos y sus príncipes, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Vendrán de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la tierra baja, de la región montañosa y del Negev, trayendo holocaustos, sacrificios, ofrendas de grano e incienso, trayendo sacrificios de acción de gracias a la casa del Señor. Pero si no me escucháis en cuanto a santificar el día de reposo y traéis carga y entráis por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, entonces prenderé fuego a sus puertas, que consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Vemos lo que está diciendo Dios. Estamos hablando todavía del antiguo pacto, de cómo Dios trataba este mandamiento con celo.
Y le decía que al pueblo de Jerusalén, no, santificad el día de reposo, y si lo hacéis voy a traer un montón de bendiciones. Dice, vendrán príncipes, vendrán reyes, traerán ofrendas, es decir, voy a traer prosperidad, voy a traer habitantes, voy a poblar esta ciudad y va a ser una ciudad gloriosa. Pero si no lo hacéis, ¿qué dice? Le prenderé fuego, la consumiré. Y eso es lo que pasa posteriormente con el pueblo, que no respeta el mandamiento y Dios manda castigo sobre ellos. Es decir, en el antiguo pacto nosotros vemos el celo de Dios por el mandamiento, y yo sigo creyendo que Dios sigue siendo celoso por ese mandamiento. Nosotros tenemos que entender en cuanto a este mandamiento lo que significa. Nosotros tenemos que ver las cosas que Dios dice en el mandamiento, las cosas que pide en el mandamiento, porque la eterna pelea que tenemos hoy en día es por el día. Y lo que vamos a ver al final de este estudio es que el sábado no es tampoco el día de reposo, porque nosotros no utilizamos el mismo calendario que los judíos. Es decir, cuando los adventistas congregan el sábado, los judíos no están congregando, porque ellos usan otro calendario. Los judíos ortodoxos tienen su propio calendario. Es decir, si lo importante es el día, los adventistas también están pecando, porque están siguiendo un calendario que no es el mismo. Pero es cuando perdemos el foco del mandamiento, cuando nos centramos únicamente en la importancia de un día a la semana. Hermanos, lo que yo pretenderé en este día es entender las dos posturas que no me gustan. Por un lado tienes gente que se pelea por el día, que quieren ser prácticamente judíos, pero es un poco ilógico, porque te das cuenta que le preguntas, bueno, ¿tienes que cumplir ese mandamiento como los judíos? Sí, hay que hacerlo igual, y no quieren trabajar, no quieren hacer nada, incluso dejan trabajos porque tienen que trabajar un sábado y celan ese día. Pero te preguntas, oye, ¿celebras la Pascua? No. ¿Haces sacrificios? No. No, porque Cristo ya lo hizo. Bueno, pero ¿por qué Cristo te vale para una cosa pero no te vale para otras? Cuando tu mujer tiene la regla, la echas de casa porque según el antiguo pacto la mujer era impura. Tiras piedras contra aquellos que son homosexuales, tiras piedras contra aquellas mujeres que sabes que han pecado de adulterio. No, ¿por qué? Bueno, no, porque ahora vino Cristo y ahora es diferente. ¿Por qué es diferente para algunas cosas y para otras no? Yo no comprendo esa gente que solo quiere ser judío en parte, quiere adoptar algunas prácticas judías. Por eso yo no comparto con las iglesias que ponen la bandera judía, que ponen elementos del templo, del tabernáculo, que quieren aquí exhibir cosas como si fuéramos judíos. No somos judíos, al menos no en el sentido ortodoxo, no en el sentido común de la palabra en cuanto a la religión. Somos judíos verdaderos, somos el verdadero Israel. La iglesia es el verdadero Israel, el Israel del Señor, el pueblo escogido de Dios, el pueblo redimido de Dios. Dios no tiene dos pueblos, tiene Israel y tiene la iglesia. Dios tiene un pueblo, y somos nosotros, el pueblo de Dios. Somos el verdadero Israel, somos descendientes de Abraham por la fe. Abraham es nuestro padre en la fe, no es el de los judíos, es el nuestro, es el pueblo, es el padre de todos aquellos que por la fe han heredado la promesa. Pero no por eso tenemos que seguir las prácticas de la población judía, que es lo que muchas personas no quieren separar. Luego entenderemos otra parte al final del mandamiento muy, muy simple. En Jeremías el Señor dice que Él ha puesto ahora la ley ¿dónde? En nuestros corazones. Y es una realidad así de grande, hermano. Cuando tú le preguntas a cualquier persona, sea cristiano, musulmán, judío o incluso un ateo, si matar está bien o está mal, te dirá que está mal. Si robar está bien o está mal, te dirá que está mal. Incluso algunos justifican los robos porque en el fondo saben, tengo que robar pero para comer, porque en el fondo saben que es algo malo, porque la ley de Dios está en nuestro corazón. Él ha puesto su ley en nuestro corazón, Él ha puesto esa moral en nuestro corazón. Pero le preguntas qué día que hay que adorar a Dios y no te lo vas a saber decir. Le preguntas por las fiestas y no te lo vas a saber decir. Le preguntas por qué comida es pura, impura, no te lo vas a saber decir. Porque una parte es la que Dios ha dado como ceremonia, como constitución, como normativa a un pueblo, y otra es la moralidad, la ley moral de Dios que ha puesto en nuestros corazones. Cualquier persona te va a decir, bueno, no sé qué animal es puro, qué animal es impuro, pero todos te van a decir matar está mal, robar está mal, porque esa ley está en nuestro corazón. Y es lo que tenemos que comprender. Toda la moral de Dios está en sus mandamientos, y tenemos que entender el cuarto mandamiento, porque tampoco nos podemos ir al otro extremo, al que han caído muchos cristianos, al decir, no, ya no guardamos el día de reposo. Eso está mal, hermano, decirlo a la ligera. Nosotros no observamos el sábado como día de reposo. Nosotros no observamos el día de reposo como los judíos, es cierto. Hasta hoy hay judíos que son muy extraños. ¿Sabían que los judíos no pueden ni siquiera encender la luz?
Porque si encienden la luz hay una máquina que tiene que generar electricidad y energía y están haciendo trabajar a alguna persona. Entonces ese día hay que encender velas. No se puede calentar la comida, la tienen que comer fría. Son una serie de cosas y hasta hoy los judíos, hay más ortodoxos, menos ortodoxos y entre ellos se pelean por lo que es lícito y no es lícito hacer en el día de reposo. Hay algunos que te dirán, se puede comprar, sí, pero solo cargando una bolsa, porque cargar 2 ya es esfuerzo, ya es trabajo y eso es pecar, eso es no observar. Hasta hoy se pelean porque no han entendido el mandamiento. Por eso querían matar a Jesús. ¿Te acuerdas que Jesús curó a un ciego en día de reposo y lo querían matar porque había curado a alguien, había hecho un milagro y lo único que les preocupaba es que era sábado? No habían entendido. Y Jesús los enfrenta y les dice, ¿acaso no es lícito hacer el bien en día de reposo? ¿Acaso Dios no juraría a alguien porque es sábado? ¿Acaso Dios no salvaría una vida porque es sábado? Jesús les está diciendo, no habéis entendido lo que Dios os quería decir con el día de reposo. Y es lo que yo quiero hacer hoy. Que entendáis el mandamiento. Porque igual lo estáis rompiendo. Porque el mandamiento es importante y el mandamiento hay que obedecerlo. Dios quiere que trabajes 6 días y Dios quiere uno para Él. Y veremos como en el Nuevo Testamento hay una parte que ya no se llama día de reposo, sino que empieza a aparecer una palabra muy común que se llama el día del Señor, que conlleva el primer día de la semana, lo que para nosotros en nuestro calendario es el domingo, y que se le llama el día del Señor. ¿Y sabes qué significa? Del Señor, que le pertenece a Él. Cuando nosotros congregamos el domingo decimos que venimos a la casa de Dios el día del Señor a adorarlo junto a nuestros hermanos. Pero la realidad es que tampoco estamos observando el día del Señor y eso es lo que me preocupa. Que los cristianos no observan nada de ese mandamiento. No observan ni siquiera lo que Dios ha querido enseñar. Ni el descanso, ni la comunión con los hermanos, ni la adoración, ni el culto a Dios. Hay cristianos que cambian el día de culto por una visita familiar, por un paseo. Y no le dan nada a Dios, no le dan un día al Señor. No, Dios sigue queriendo un día para Él. Y para ti, porque ese día lo hizo para ti. No se hizo el hombre para el día de reposo, sino que hizo el día de reposo para el hombre. El mandamiento tenéis que entender también que es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque veníamos de una tierra que nos esclavizaba, que nos tenía trabajando 7 días a la semana y Dios les regala un día para descansar. ¿Qué les dice Dios? No trabajéis, dejad vuestras tareas, dejad vuestras labores, juntaos, comed, bebed, adoradme, tener comunión, hacer culto. Vosotros veréis que en todos los sábados eran días de enseñanza en la sinagoga, eran días de compartir la palabra, eran días de compartir la ley. Es más, tú verás en el Nuevo Testamento que muchas veces los apóstoles y el propio Jesús los sábados estaban en la sinagoga enseñando la ley y compartiendo la palabra, porque era lo común. Lo que no puede ser es que los cristianos ahora ignoremos el mandamiento por completo. No se trata de observar el sábado, pero se trata de entender qué quiere Dios con ese mandamiento y obedecerlo, porque es algo importante. Dios quiere un día de descanso para tus actividades y un día para Él. Y cuando tú no le estás dando a Dios ni siquiera ese día, yo me atrevo a decir que estás pecando contra Dios. Que no se trata del día de la semana, se trata de un día para Él. ¿Qué pasaría si tú te vas a trabajar a una ciudad, a un continente donde el día festivo es el lunes? Pues que trabajarías de martes a domingo y el lunes debería ser el día para el Señor. Lo que Dios quiere de ti es un día. Lo que Dios quiere de ti es un día para Él. Y el problema es que la mayoría de cristianos el domingo vienen corriendo, llegan tarde y se van rápido para tener su día libre. No, domingo debería ser de comunión, de estar comiendo con los hermanos. El Nuevo Testamento lo enseña. Día de partir el pan, día de tener comunión. Era día de que ya volvías a casa tarde y seguías descansando. Un día para ti, para los hermanos, para el Señor. Y la mayoría no lo hacemos. Hermano, yo quiero que salgas de aquí respetando el mandamiento. No poniendo los ojos en el día, pero poniendo los ojos en lo que Dios nos quiso enseñar. Y empezar a guardar ese mandamiento. Y pedir perdón a Dios, porque seguimos viviendo como esclavos de Egipto. Vivimos para el trabajo. Vivimos atareados, vivimos estresados. Y los días que no trabajamos pensando en trabajar. Vivimos agobiados. Y Dios quiere que guardes un día para Él y para ti. Lo necesitamos. Es necesario. El día del Señor nos enseña cómo el sábado era un día de comunión. El sábado era un día de compartir la palabra, era un día de adoración.
Y otra cosa que veremos hoy al final es que no fue Constantino, sino la iglesia temprana la que empezó a congregar los domingos también. Muchos adventistas escucharás que dicen, fue Constantino en el siglo IV el que estableció el domingo como día de culto. Mentira del diablo. Ellos quieren justificar a su profetisa Ellen White y todo eso y poner a Constantino en medio. No. La iglesia ya se reunía. Verás a muchas veces y muchos textos que vamos a leer en el Nuevo Testamento que decían que el día del Señor, que era el primer día de la semana, que era domingo, la iglesia estaba unida. Pablo estaba predicando, se estaban recogiendo ofrendas. Y también si lees textos antiguos, textos posterior a los apóstoles del siglo I, del siglo II, del siglo III, antes de Constantino, hay un montón de textos históricos de discípulos cristianos diciendo que congregaban el domingo, que era el día de hacer asamblea, el día de reunirse. Así que esa historia de que os diga, no fue Constantino, tiradlo a la basura. No tienen pruebas. Constantino sí, juntó la política con la religión, hizo sus cosas. Pero no fue él quien instauró el día del Señor en el domingo. Fue la iglesia, fueron los apóstoles y lo vamos a ver hoy. Entonces vamos a ver algunas enseñanzas básicas del mandamiento. Primera cosa, volviendo a Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. La primera cosa que nosotros vemos es que el día de reposo tiene como nombre eso, es el Sabbat. Y Sabbat no significa sábado, significa descanso. Nosotros tenemos que entender que lo primero que tenemos que entender del día no es el día de sábado, es el día de descanso. Porque la primera enseñanza que Dios nos quiso enseñar y lo primero que quiso traer a su pueblo fue un día de descanso. Por eso les dijo, recordad que erais esclavos, ahora sois libres, así que no trabajéis y descansad. Primera cosa que nos enseña el mandamiento, descanso. 6 días trabajas y 1 descanso. Otra palabra que aparece en el mandamiento, que tienes que acordarte del día de reposo para santificarlo. Una cosa, la primera enseñanza, descanso. Segunda, es un día santificado. ¿Qué significa? La palabra santo lo hemos estudiado, cortado, separado. Era un día separado, un día diferente, donde no tenías que tener tus labores físicas, donde no tenías que hacer mudanza, donde no tenías que trabajar, donde no tenías que hacer labores cotidianas del día a día. Un día separado para el descanso, un día separado para Dios, un día separado de las actividades laborales. Era un día especial, no era un día cualquiera. Era un día santo, un día santificado. Los otros días eran comunes, eran laborables, se tenía que trabajar, podías hacer lo que querías, andar para arriba y para abajo, trabajar 12, 14, 16 horas al día, pero un día era santificado. Un día era separado. Incluso si vais a los salmos, el Salmo 92 es un cántico especial para el día de reposo. Era tan especial ese día que hay un salmo que tiene un cántico solo para el día de reposo. Lo podéis leer en vuestras casas. Eso demuestra que era un día peculiar, un día particular, un día separado. 2 cosas llevamos, un día de descanso y un día santificado. Tercera cosa, es una institución permanente. ¿Cómo empieza el mandamiento? A diferencia de los otros, ¿te das cuenta que todos los mandamientos que Dios enseñando dice, no tendrás dioses delante de mí, no te harás imagen, honrarás a tu padre y a tu madre? Son órdenes directas, pero el mandamiento del día de reposo que dice, acuérdate. Solo te puedes acordar de algo que ya has hecho, ¿verdad? Solo te puedes acordar de algo que ya existe. Los mandamientos eran todos nuevos, pero este mandamiento que dice Dios, acuérdate. Porque el día de reposo no se fundó en Éxodo. El día de reposo aparece por primera vez en Génesis. El día de reposo aparece por primera vez en la creación. No es un mandamiento primeramente dado por Moisés. Es una ordenanza que Dios muestra, no como mandamiento, sino como algo especial en la propia creación. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho. Y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que él había creado y hecho.
La pregunta que yo te tengo que hacer más simple de todas: ¿Dios necesita reposar? ¿Dios se cansa? Dios no se cansa. Es más, Dios no está diciendo, y a partir de ahora vais a guardar este mandamiento. Dios no lo dio como mandamiento. Dios estaba dejando una enseñanza. Lo que nosotros tenemos que entender es la enseñanza del mandamiento. Porque Dios no puede reposar, porque Dios no se cansa, y solo necesita reposar quien se ha cansado. Y Dios no tiene un cuerpo físico como el tuyo y el mío, que tras 12 horas de trabajo se cansa. No, Dios creó el mundo y no estaba cansado. Dios creó los cielos, la tierra. Tú montas una cama de Ikea y ya tienes que reposar, hermano. Pero Dios puede crear los mares, las montañas, los océanos, los pájaros y hasta nosotros. Y no está cansado. Si hubiera vida en otro planeta es porque Dios hubiera querido seguir creando. Y tenía energía para hacerlo, porque no se cansa. Y no se cansa, solamente que Él quiso parar. Y Él quiso reposar. Y trajo bendición sobre ese día. Dios nos estaba enseñando algo. Dios estaba mostrando cosas para el ser humano, lecciones morales. Hemos visto que este mandamiento es mucho más que un mandamiento. Era algo que apareció en Génesis, algo que Dios puso en la humanidad antes de la ley. Dios ya bendijo ese día. Y por eso mucha gente le da importancia al día de reposo, al sábado, al sábado, al sábado, al sábado. Pero nosotros hemos podido ver cómo el día de reposo tiene otras enseñanzas mucho más allá del sábado. ¿Por qué Dios castigó a esas personas que rompieron ese día? No era porque era sábado seguramente. Era porque estaban demostrándole a Dios que para ellos el afán del trabajo, el afán era mucho mayor que guardar un día. Porque seguramente esas personas trabajaron de lunes a viernes o trabajaron 6 días. Y Dios les dice, pero no hagáis nada el séptimo y yo os bendeciré. Pero si hacéis algo os castigaré. Y aún así la gente que hizo se pone a trabajar. ¿Sabe qué demuestra la gente? Que Dios le regala un día para descansar. Y nuestro afán por el dinero y nuestro afán por conquistar cosas es mayor que el reposo. Lo que a Dios le molesta no es el sábado. Es que no hemos entendido ni siquiera el problema de nuestro corazón, que es que no sabe ni siquiera guardar un día para descansar y para estar con Él. Y muchos cristianos somos así. ¿Cuál es el mayor problema de las congregaciones con sus miembros? El trabajo. Hermano, ¿por qué no pudo venir? Pastor, me salió trabajo. Hermano, ¿por qué no pudo venir? Pastor, tenía trabajo atrasado. Nunca le dicen a nada que Dios va primero. Dios va a entenderme, es mi trabajo, de eso depende mi vida. No, tu vida depende de Dios. No, Dios va a entenderme, mi salario depende de mi jefe. No, tu salario depende de Dios. Empieza a pensar en Dios como tu proveedor. Si no, no tengas la cara dura de decirle a la gente cuando está desempleada, tranquilo, Dios proveerá. Si luego cuando tienes trabajo tú vives como que el que te provee es tu jefe. No, Dios es mi proveedor. Y el día que Dios me quiera dejar de proveer, Él toca el corazón de mi jefe, lo cierra y me mandan a la calle. Yo vivo por la gracia de Dios, yo vivo por la misericordia de Dios, yo tengo sustento por la gracia de Dios. Dios es el que me provee, Dios es el que me fortalece, Dios es el que me sustenta, Dios es el que me sana, Dios es el que me restaura, Dios es el que me despierta, Dios es el que me levanta. Yo se lo debo todo a Él. Y si Dios me pide un día, me da igual ser el sábado, me da igual ser el lunes, me da igual ser el martes, le daré un día. Y cuando no le damos ni un día, demostramos que somos afanosos. Y rompemos otro mandamiento que se llama no codiciarás. Porque lo que hace que trabajéis como locos es que codiciáis lo que otros tienen. Es que el mundo os ha dicho que para ser un hombre bueno y un hombre perfecto tienes que haberle dado a tu mujer una casa, una buena estructura económica, un coche, y si no te sientes un fracaso de hombre. Y los otros hombres te miran por encima del hombro porque has fracasado como hombre. Y vamos detrás de esa corriente en el que la casa bienaventurada es la casa que la mujer puede ir cada semana al salón de belleza, la mujer puede hacerse cada semana las uñas, la mujer puede hacerse cada semana sus mechas, pueden comer cada semana afuera, porque si no esa casa es un fracaso y no es bendecida. Y entonces trabajamos y todos los salarios nos parecen poco y siempre queremos ganar más y buscamos 2 trabajos y trabaja todo el mundo en casa porque no basta ganar 2,000, hay que ganar 3,000 porque hay que pagar también allí en nuestro país y levantar una casa y aquí el alquiler y luego ir de vacaciones y no llegar
llegáis y pedís préstamos para mostrar a la gente que vivís de esa manera, de la que no estáis viviendo, y vivís endeudados y acabáis agobiados, empieza a llegar estrés a casa, os peleáis entre vosotros, os divorciáis y todo fue la codicia de querer vivir al ritmo que el mundo os dice que tenéis que vivir. Teniendo que comer y que vestir, dad gracias. Eso es lo que dice la palabra. Pablo dijo, aprendí a gozarme en la abundancia, es bueno, y algunos de vosotros vais a ganar muy bien, y gloria a Dios, no para vivir como reyes, sino para tener más que compartir con la obra de Dios también. ¿Qué te crees? ¿Que Dios te da más a ti para que vivas mejor que tus hermanos? ¿O para que ayudes a los hermanos que no tienen? No para sustentar a los perezosos, ¿eh? Si tú ves un vago, no le ayudes. La Biblia también dice que el que no trabaja, que no coma. Ayúdame. No, aquí de gratis nada. Pinta la iglesia, frega el suelo, hazme una obra en la iglesia. Pero hace falta, no, pero trabaja, porque de gratis no te vas a comer ni un pan. La Biblia lo dice, que el que no trabaja, que no coma. Hay gente que vive 60 años buscando trabajo y ha sustentado de misericordia de los demás. Estamos rompiendo un mandamiento. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. No le deis de comer y ya verás cómo tú te trabajo. Hasta los mendigos de la calle habrá que decir, ¿quieres que te dé algo? Entra y pinta una pared de blanco. Gánate el sustento como hace todo el mundo. Hermano, no hacéis favores cuando dejáis cómoda a la gente a través de misericordia, que no es misericordia. Hay que enseñarle a las personas a ganarse eso, porque es un mandato que está en Génesis. Desde ahora tu sustento lo ganarás con el sudor de tu frente. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Hay que tener discernimiento, hermano. Pero lo que nosotros estamos viendo aquí, que la codicia llega a los corazones y es lo que hace que rompamos ese mandamiento. Es lo que hacía que rompieran ese mandamiento. Nosotros estábamos estudiando Éxodo. ¿Te das cuenta que cuando caía el maná no podían salir a recogerlo el séptimo día? Que Dios decía, confiad, yo voy a proveer, yo voy a hacer todo, guardad para el siguiente día, pero no salgáis. Y cuando ellos guardaban y querían hacer algo, eso se había podrido. Era la codicia. Era la falta de fe, la falta de confianza, de que, ¿cómo le voy a dar un día a Dios? ¿Cómo voy a parar un día para Dios? Sí, páralo. Y yo creo que Él te va a bendecir cuando todo el mundo entienda que ese día es del Señor. Hermano, no deberías faltar ni un domingo al año. Pastor, no tenemos derecho a vacaciones. Claro, y donde vayas de vacaciones, congrégate ese día. Porque ese día sigue siendo el día del Señor en Barcelona, en Colombia, en Chile o en Paraguay. Congrégate ese día. Haz vacaciones en la carne, pero nunca hagas vacaciones en el espíritu. Tu alma no puede tener vacaciones. No hay nada más rico para el diablo que un creyente que se va un mes a su país y no congrega ese mes. Vuelven orgullosos, fríos, soberbios. Vuelven como impíos prácticamente. Y le preguntas, ¿congregaste? Ay, pastor, es que ya sabe, visitando a un familiar, al otro, y no solo iglesias de mala doctrina, pastor. Claro. No, hermano, vas a irte de vacaciones. Desde aquí ya estás buscando en Google la iglesia más próxima. Pastor, pero tengo que ir a todos los cultos. Ve el domingo, dale un día. Un día. Pero muchos hemos caído en la codicia, hermano. Muchos hemos caído en la codicia. Necesitamos tiempo para mí. No, en especial ese día es del Señor, no tuyo, es del Señor. Y si yo te hiciera una pregunta y me parece que es absurdo, te diría, Dios se merece al menos un día de tu semana. Porque a mí me hace gracia que la mayoría de cristianos le dicen a todos estos judíos y adventistas, yo soy cristiano, yo no guardo el sábado, yo guardo todos los días. ¡Mentira! Tú trabajas todos los días, tú no le das a Dios nada, apenas horas, apenas lees la Biblia. ¿Qué le dices eso? ¿Qué cuento es ese? Ellos al menos le están dando el sábado a su manera, pero tú no le estás dando nada. No, hermano, Dios se merece al menos un día. Al menos un día para Él. Él no te ha dicho, haz culto todos los días. Y eso que nosotros leemos en Hechos, que la iglesia se reunía en el templo todos los días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando amas a Dios, a pesar de que Dios te diga, trabaja todos y dame uno, de tu corazón nace darle más. Es como el diezmo. Cuando Dios te dice, ya no me tienes que dar obligatoriamente el 10 de tu corazón, dale más. Para ti dices, no, si darte un día es poco, Señor. Si yo pudiera estar todos los días en el culto. Hermano, yo no sé tú, pero cuando yo vengo al culto, el más beneficiado soy yo. No le estoy haciendo un favor a Dios.
Si el que sale por esa puerta diferente soy yo, si el que sale edificado soy yo, si el que sale con esperanza soy yo, si el que sale con fe soy yo, si el que sale chocado con la palabra soy yo, si el que sale tocado por el abrazo de un hermano soy yo, si el más beneficiado del día del Señor soy yo, y aún así no se lo doy. Hermano, por eso yo no acepto la gente que dice, pastor, estoy pasando por un momento frío en la fe. ¿Sabes qué? La gente que tiene un momento frío en la fe se lo ha buscado. Porque normalmente esa gente que me dice que tiene un momento frío en la fe no estaba en los cultos, falta un montón a la iglesia, no está orando, no hace ayuno, no busca al Señor con intensidad, esa está aislado de los hermanos. Claro que estás frío. Coge una brasa y sácala de la hoguera y ya verás, se apagará y las otras seguirán calientes. La mejor manera de no apagarse es estar envuelto en otras brasas. Es aquí, hermano. Ustedes son una bendición de Dios en mi vida, ¿sabían? Lo son todos. Para bien o para mal. Los que están bien y me hacen bien, pues me ayudan. Y los que son más duros de mollera y más difíciles, pues me pulen el carácter. Los usa Dios para pulirme, para darme paciencia, para enseñarme cosas. Si yo buscara una iglesia donde toda la gente es fácil de tratar, mi carácter no sería probado, mi carácter no sería trabajado. Y yo seguiría siendo el mismo Juanma siempre. Pero siempre va a haber gente que pruebe tu paciencia, gente que un día tenga un comentario inapropiado. ¿Para qué? Para aprender a tener dominio, para aprender a amar cuando otro se equivoca incondicionalmente, para aprender a pagar el mal con bien, para aprender a perdonar. Es en la iglesia donde el carácter del cristiano se va puliendo a la imagen de Cristo. Y cuando Dios quiere pulir el carácter y algo te sienta mal, te vas porque te has enfadado. No, hermano, es en la iglesia. Y por eso es necesario guardar el día del Señor, estar con los hermanos, congregar, abrazar a los que te caen bien y a los que te caen mal. Porque todos son necesarios. Todos los personajes bíblicos son necesarios. Hermano, nosotros no tendríamos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el fuego si no hubiera existido Nabucodonosor. Para que esos hombres tuviéramos hoy esa historia gloriosa de que Dios puede estar contigo aún en medio del fuego, tuvo que haber un Nabucodonosor, que no sé si muchos lo saben, pero acabó alabando a Dios. Esa es otra enseñanza, no todo el que empieza mal acaba mal. De la misma manera que Judas empezó bien y acabó mal. La historia no es como empieza, es como acaba. Eso es una enseñanza que tenemos de Génesis. Dios hacía las cosas y cuando acababa es cuando decía ¿qué? Y vio Dios que era bueno. No lo dijo al principio, voy a hacer algo bueno. Lo acababa y una vez al final decía, ahora veo que es bueno. Así es nuestra vida, hermano. No sé cómo ves hoy las cosas, pero a lo mejor al final las entiendes y dices, ahora entiendo que era bueno. Amén. Hemos entendido que era un día de descanso, hemos entendido que era un día de comunión, hemos entendido que era un día de adoración. Pues ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento si eso era algo común solo del sábado o si empezó a ser común otro día de la semana como el domingo. Hechos capítulo 20, versículos 6 al 12. Dice lo siguiente: nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura. Y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas. Y allí nos quedamos 7 días. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, ¿qué día de la semana estaban reunidos para partir el pan? ¿Qué celebración representa el partimiento del pan? ¿Recuerdan? 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque así recibí del Señor lo que yo os he enseñado, que la noche que el Señor fue entregado, tomó el pan y habiéndolo partido, dio gracias y dijo. La iglesia era común que hiciera esa práctica. La Santa Cena tampoco es algo católico. Es una institución cristiana que Pablo trajo de parte del Señor a la iglesia. Y como vemos aquí en Hechos, ellos habían quedado para partir el pan. ¿Por qué? Porque seguramente estaban celebrando la cena del Señor, lo que hoy conocemos también como la Santa Cena. Una celebración que dice Pablo que era porque la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que hacemos ese partimiento del pan, tomamos ese vino, nosotros estamos enseñando que su cuerpo fue partido, que su sangre fue derramada, pero que al tercer día después de ser crucificado, Él venció a la muerte, Él resucitó y ahora está a la diestra del Padre y Él ha prometido que va a buscarnos y va a volver aquí un día. Porque donde Él está preparando lugar para nosotros, como dice Juan 14, si no me equivoco.
Es algo glorioso. No vengas tampoco, te digo esto, hermano, no vengas al servicio de la cena del Señor y tomes el pan y tomes el jugo de cualquier manera, hermano. Lo que estamos anunciando es la mayor gloria que puede anunciar el ser humano, que es que Cristo murió, resucitó y que va a volver. Yo no sé cómo está tu corazón, pero mi corazón grita hosana cada día. Yo lo espero, hermano. Yo espero que llegue el día para redimirme del dolor, del cansancio, del sufrimiento, de las peleas, del malestar, de las lágrimas. Y mientras está aquí y no me libra de eso, es porque sé que tiene un propósito: salvar a otros, enseñar su palabra, difundir el evangelio donde Él no ha sido quizás sembrado. Pero yo aguardo ese día. ¿No lo aguarda tu corazón? ¿No esperas a tu Señor? ¿No será que amas más la tierra que el cielo? ¿No será que amas más lo terrenal que lo celestial? ¿No será que amas más lo temporal que lo eterno? Tu corazón debería estar anhelando estar con el Señor, porque sabes que lo que está ahí es mejor. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? Para mí la muerte es ganancia. Es decir, si a mí me pegáis un tiro, ahora me arregláis la vida, hermano. Pablo estaba diciendo eso, como decir, si me queréis ahorcar, ahorcarme. Me queréis pegar, pegadme. Me queréis tirar por un barranco, tiradme. Si a mí lo que me vais a mandar es con Él. Si yo aquí solo sufro dolores de parto para que estos cristianos crezcan a la imagen de Cristo. Si me matáis, ya predicará otro y a mí me mandáis con el Señor a estar gozando eternamente. Estaban partiendo el pan. El primer día de la semana, no era el séptimo, era el primero. Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta medianoche. Había comunión, había partimiento del pan, había predicación, exactamente lo mismo que todos los judíos han hecho siempre los sábados. Pero lo estaban haciendo, ¿qué día? El primer día de la semana. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, porque Pablo era de los míos, no es de estos predicadores modernos que te dicen, pastor, hay que predicar 40 minutos, 45, porque a partir de ahí el cerebro ya no retiene. Pablo dice que predicó y predicó, y ahí estaba Eutico sentado. Y Eutico fue cayendo en un profundo sueño. Le pasa a gente aquí. Lo que pasa es que no están en la ventana, pero si estuviera en la ventana, alguno también se habría matado ya aquí en algún culto. Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Estoy pensando que el próximo local de la iglesia va a ser en un tercer piso. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo, no os alarméis porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Se ha matado el niño, Pablo lo va a arreglar y dice, ¿qué creéis? ¿Que el culto acaba aquí? Esto vive y el culto sigue. A mí nadie me estropea la Santa Cena. Conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Ni la muerte pudo parar el culto. Ni la muerte. Hermano, lo primero que estamos viendo aquí es que ¿usted cree que en la palabra de Dios hay alguna cosa escrita por casualidad? Todo quiere enseñar algo. ¿Y por qué Lucas está dejando claro que es el primer día de la semana? Lucas podría haber dicho, estábamos partiendo el pan, Pablo estaba enseñando, cayó Eutico, se murió, pero Pablo Dios obró a través de Pablo y resucitó el niño y siguió predicando hasta el amanecer y entonces se fue. Todo el mundo habría pensado que era un sábado porque era el día común para hacer eso. Pero Lucas deja claro que es el primer día de la semana. La pregunta es, ¿por qué los cristianos empezaron a reunirse el primer día de la semana? Porque habían entendido el mandamiento. Era importante un día para Dios, era importante reposar, era importante compartir el pan, era importante descansar de las labores, era importante tener comunión con los hermanos. Pero había un suceso que cambió la historia, que pasó el primer día de la semana, la resurrección de su Señor, la resurrección de su Maestro. Y desde entonces quedaban ese día porque cuando partían el pan, que era el día de la cena del Señor, anunciaban que Él resucitó y que Él iba a volver. El día del Señor como domingo, el primer día de la semana, empezó a ser instituido entonces
como un anuncio de la resurrección de Cristo. Porque cuando nosotros congregamos, hermanos, tú no sabes lo que estamos celebrando. Tú no puedes venir aquí con pachorra, como cualquier cosa, a perder el tiempo solo a escuchar un mensaje. No, estamos celebrando que nuestro Señor venció a la muerte. Estamos celebrando que somos salvos por la gracia de Dios. Estamos celebrando que Cristo resucitó. Estamos celebrando que Cristo va a volver. Estamos predicando el glorioso evangelio. No estamos haciendo una reunión cualquiera, como la que puedes hacer en tu casa alrededor de un café y unas pasas. No, estamos celebrando un día glorioso. Oh, pastor, pero no fue domingo. Oh, pastor, pero no fue un sábado. Oh, pastor, pero no fue un lunes. ¿Por qué nos peleamos por los días? Lo importante es la moral del mandamiento. Es reunirse, es separar un día para Él, es dejar de trabajar, dejar el afán, estar un día para el Señor. Y la iglesia fue la primera en que empezó a determinar ese día por lo que representaba. Y hasta hoy lo hemos seguido haciendo. Ahora ha empezado a haber esa pelea con los adventistas, con los judíos mesiánicos. Pero hasta entonces nadie se había peleado con los cristianos por celebrar el domingo. Nadie. Ahora se han levantado unos listos que se pelean. Pero esto no había un problema desde los adventistas y los judíos mesiánicos. Nunca hubo problema. Toda la iglesia entendió el domingo como el día del Señor y un día de culto. Y hay un montón de libros históricos que respaldan que no es algo nuevo, que es algo que se ha hecho constantemente. Vemos cómo estaban separados para el culto. Vemos cómo estaban separados para celebrar la palabra, para predicar la palabra, para comer el pan. Y no había pasado mucho, hermanos. Son 15, 20 años. No es el siglo IV, no es Constantino. Es la iglesia, son los discípulos. 15 o 20 años aproximadamente después de la muerte de Jesús, congregados un domingo. Así que cuando alguien te diga, fue Constantino, le dices, no, fue Lucas con Pablo, Eutico el que se escalabró y otros cuantos, un domingo, 15 o 20 años después de que Cristo resucitara. No fue Constantino, hermano. Tienes que tener conocimiento para rebatir las tonterías que dicen muchos. Y me gusta, y quiero repetir este texto porque me gusta mucho. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Vuelvo a repetir lo de Eutico porque yo sé que no tiene que ver con el mandamiento, pero yo soy una persona impresionada con este Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño. Este Eutico, seguramente Pablo, era como cuando el pastor aquí los domingos os dice, 5 minutos y terminamos, 5 minutos y terminamos. Y tú ves que esos 5 minutos que no son reales, son metafóricos, son muy abstractos. Dice, pastor, es como cuando mi mujer me dice que en 5 minutos sale del baño. O sea, esos 5 minutos se hacen más largos que el resto del culto. O sea, en cuanto coge el micro, 10 minutos después empieza, 5 minutos, y ahí se tira, y otros 5, y otros 5. Si yo sé que a veces veis el reloj y dices, mira, hoy acabaremos a menos 20. ¿Cómo es posible que ha acabado a la hora si le han dado el micrófono con 1 hora y media anterior? ¿Cuánto ha predicado hoy este hombre? Pablo es mi ejemplo a seguir. Yo sé que hoy lo moderno es eso, predicaciones de 40 minutos, de 50 minutos. ¿Saben por qué? Porque los predicadores se están adaptando a que el pueblo viene con pereza de oír la palabra. Pastores que se cansan y no retienen, pues su problema. Jesús predicó hasta 1 hora que la gente tenía hambre, que había sido de noche y tuvo que alimentarlos. Pablo predicó hasta medianoche, un niño se escalabra y encima lo resucita y sigue predicando hasta el amanecer. Les daba igual si ellos estaban cansados. Ellos dicen, hoy es el día del Señor y hoy predico. ¿Por qué? Porque esta gente no va a abrir la Biblia en 6 días. Y yo les voy a dar hoy comida para un rato. Por eso, hermano, es muy raro que en nuestra iglesia los sermones bajen de 1 hora y ahí sí que es por respeto a ustedes y la familia y el horario de la comida y todo. Pero nunca me voy a rebajar a mensajitos de 30 minutos. Me duele porque en 30 minutos yo veo muy poca exposición. Tendría que centrarme solo en un versículo, no acabaría nunca. Las cosas no se pueden explicar por encima. La palabra de Dios no se puede tratar como cualquier otro libro de historia que uno va a dar una clase. No, te hago un resumen. No es un resumen. La palabra de Dios se tiene que hacer con delicadeza, con seguridad, siendo minucioso. Hay que reverenciar este libro. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo, no os alarméis porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. ¿Ven también que Pablo no era un hombre que perdía el tiempo?
¿Saben lo que más admiro de Pablo? Pablo, después de convertido, quizá no vivió tanto, pero vivió intensamente. Una vez a mí me enseñaron algo, esto no tiene nada que ver con la escritura, es algo personal, que me enseñaron que la importancia no es vivir muchos años. Porque hay gente que vive muchos años, pero no vive nada. Yo conozco gente de nuestra propia congregación que lo único que hace en la vida, ¿saben qué es? Trabajar y un día para pasarlo bien, trabajar y un día para ir de vacaciones, trabajar y un día para ir de vacaciones. O sea, solo trabajan 6 días y un día salen a pasear, disfrutar y eso, su vida es solo eso. ¿Por qué? Porque nos han metido en la cabeza que somos como hormigas. Vivimos corriendo, haciendo nuestra labor, descansando un rato. Parece que tenemos una máquina en la cabeza programada. No, hermano, yo ayer veía una película con Clicia, creo que fue ayer, en la que se trataba de que iban a un campamento, tanto así que tomé la idea para el futuro en esta iglesia, me encantó esa labor. Era una iglesia que había fundado un campamento de verano para niños que están en orfanatos y todo esto, que tienen vidas horribles. O sea, un niño su madre había muerto de sobredosis de heroína y el padre tenía muchos problemas y ellos habían fundado el campamento y llevaban a los niños una semana a un campamento con un lago, con piscina, hacer actividades, todo súper bonito, y a cada niño le otorgaban un supervisor. O sea, para cada niño había un compañerito, adulto, responsable, que estaba con él, que lo acompañaba, que tenía que hablar con él. Me encantó la idea. Yo pensé, wow, podríamos hacerlo en la iglesia. Buscar un centro de estos de niños con problemas, revisar como hicimos a lo mejor para mayo nuestro campamento, y cada joven o cada adulto se le asignará un niño, y lo que tenían que hacer esa semana es que ese niño olvidara su horrible vida y meterle dentro de la cabeza recuerdos bonitos para el resto del año porque no lo iban a ver. Y uno dirá, no vale la pena, ¿de qué vale tenerlos una semana así viviendo una fantasía y luego llevarlos a la realidad? A la realidad, que cuando le estén dando la próxima paliza, el niño tiene un recuerdo bonito para decir, sí, pero dentro de unos meses tengo otra semana de descanso. La vida vale la pena, todavía queda gente buena, todavía hay gente que me ama. Y eso les daba fuerza para seguir luchando y muchos salían de esa situación. ¿Y saben qué entendí yo? La gente le preguntaban, ¿pero por qué hacéis esto? ¿Por qué dedicáis vuestra semana de vacaciones para ayudar a niños? Porque claro, era gente que su semana de vacaciones la invertía en ayudar a otros. Porque la vida es eso. ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué vas a contestar cuando te pregunten al final de tu vida qué has hecho? He criado 4 hijos. Bueno, has hecho lo que ha hecho todo el mundo, criar hijos. ¿Sabes? Hay gente que va a poder decir cosas diferentes. Yo no te digo que seas un inventor, pero por ejemplo, si le preguntaran a Steve Jobs al final de su vida ¿qué has hecho? Digo, bueno, no sé, yo creo que he hecho algo. Y tienes que salir a la calle y verlo en cada bolsillo prácticamente de esta gente. Él ha hecho algo. No sé, pregúntale al que fundó McDonald's qué ha hecho. Yo te hablo de cosas ahora materiales, pero hay gente que ha hecho cosas bonitas. Pregúntale a Martin Luther King Jr. ¿qué hizo? Hizo una revolución en Estados Unidos, trayendo respeto sobre una raza que estaba discriminada, que eran las personas de color, que parecía que los seres humanos éramos como los perros, que habían pitbull, rottweiler, cuando éramos todos de una misma especie y raza, pero el mundo nos había enseñado que los chinos, los negros, los sudamericanos, y él empezó a decir, él pudo morir, él pudo ser perseguido o asesinado, pero él cambió una generación. Le puedes preguntar a Jesús, Jesús, has vivido solo 33 años, ¿qué has hecho? Yo he cambiado el mundo, he salvado un montón de pecadores. Pregúntale a cada apóstol que a lo mejor vivió 40, 50 años, 60 años, ¿qué hicieron? Pregúntale a los mártires que murieron en Roma, comidos por leones, ¿qué hicieron? ¿Vivieron 25, 30 años? Te van a decir, sí, yo solo he vivido 25, pero yo tengo algo que decir que he hecho para la gloria de Dios y tú puedes haber vivido 80 y no has hecho nada. Hermano, debería preocuparte que no estás haciendo nada para la gloria de Dios. Hermano, tú sabes que estás en este mundo para servir a Dios. Y no puedes venir a la iglesia esperando que el pastor Juan Manuel te mire y diga, pues voy a poner a Liz en la puerta, pues voy a poner a Lucas en la música. Hermano, a mí nadie me miró un día y me dijo, Juanma, pastor, hay algo que tiene que empezar a arder en tu corazón. Porque toda la tarea que te asigne un pastor, si no nace de ti, al final la vas a dejar, vas a ser inconstante, la vas a hacer a regañadientes, pero todo lo que está ardiendo en tu corazón, mira, el ministerio es súper duro.
Hay un montón de personas ahí sentadas que dirían, yo no podría aguantar lo que un pastor aguanta. Yo no podría soportar tanta crítica, tanta presión, tanto desprecio. Hoy te amo, mañana me voy a otra iglesia y te dejo tirado y te abandono. Da igual que hayas orado por mí, que te hayas preocupado por mi familia. Yo no aguantaría eso, claro que no, porque no arde en tu corazón. Pero cuando arde en tu corazón, te lavas la cara, te secan las lágrimas, pierdes 3 noches de sueño, pierdes a un miembro, te duele, te revienta, te duele que tú dices, si yo lo amé, nunca me amó, porque si me dejas tan tranquilo, pero sigues, porque tu corazón arde por eso. Hermano, ¿nunca le preguntas a Dios por qué arde tu corazón? Pastor, ¿sabe qué, pastor? Cuando veo a los ancianos me da mucha pena. A los señores mayores en un asilo, abandonados, y siento, no sé, nadie va a ir a estar con ellos, y si no conocen al Señor, nadie les va a predicar, y nadie les va a amar, y nadie les va a atender, y digo, no esperes que la iglesia haga algo. Ahí es cuando entra la iglesia. ¿Qué podemos hacer para que ese fuego que hay en ti se haga realidad? Pastor, mire, si usted como la iglesia es legal, puede ir ahí, pedir permiso, yo organizo un grupo, perfecto, y de nada tienes un ministerio de visita de ancianos. Hay una mujer que dice, no, yo he venido de un mundo, yo he estado cerca de la prostitución, yo sé lo difícil que es, yo sé cómo viven, yo sé cómo sufren, y no hay una mujer que puede ir con ellas, ayudarles, a darles consuelo, esperanza, a arrancarlas de esa vida. No esperes que nazca en el corazón de la iglesia lo que Dios está poniendo en tu corazón. Ve a la iglesia y dile, iglesia, nace esto en mi corazón. Es lo que yo deseo. Pero ten cuidado, no vaya a ser que seas esa persona caprichosa que hoy quiero esto, mañana lo otro. No, es algo que va a arder, que te va a quitar el sueño, que lo vas a planificar, que vas a decir, no, pero yo tengo que tener ese carácter y ese testimonio para estar ahí en medio. Son cosas así, hermano. Los preocupantes que le preguntas a la iglesia, hoy nada les arde en el corazón. La mayor aspiración de alguno es cantar. Pero cantar puede cantar todo el mundo, aquí o en la ducha. Hablo de hacer algo glorioso para el Señor. Algo de que alcance vidas. No hablo de ministerios independientes. Pues sí, yo me voy allí. No hablo de esas locuras. Hablo de todo junto. Una iglesia puede tener todas esas cosas. Y cada departamento llevarlo personas que sientan eso. Por eso tú verás que hay personas en el reparto de bocadillos, que unos van una semana, otros faltan, y hay alguien que siempre va a estar, y siempre va a estar, y siempre va a estar, y aun cansado va a estar. ¿Por qué? Porque en esa persona eso arde. Él lo siente. A él le da igual si el resto no va, él sale solo. Para el resto es una tarea de la iglesia que hay que hacer. Para esa persona es algo personal ya. ¿Qué arde en tu corazón? ¿Qué estás haciendo para el Señor? Porque Dios ha puesto algo en ti para hacer con tus hermanos, para que la iglesia te ayude. ¿Qué arde en tu corazón? Hermano, tú sirves para algo, no te limites a simplemente trabajar y pasear. Tú has nacido para algo, pero para algo que exalte y glorifique a Dios. No solo en Hechos vemos esto. Mira lo que dice 1 Corintios 16:2. Es Pablo hablando a los corintios sobre la ofrenda y dice que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Pablo está diciendo que la ofrenda se tenía que recoger ¿qué día? El primer día de la semana. ¿Por qué el primer día y no el segundo y no el tercero y no el séptimo? Porque Pablo entendía que el primer día era el día que estaban todos en comunión y era más fácil. ¿Tú te imaginas que tengo que ir a casa de cada uno a buscarlo? No, pero había un día en que la iglesia estaba en comunión para partir el pan, para predicar la palabra, para escuchar hablar del Señor. Y ese día era fácil que cada uno llevara su ofrenda y se recogiera. Y cuando Pablo llegara ya se la dieran y no tuviera que parar el culto para pedir otra vez. El primer día de la semana. Nosotros vemos como el primer día de la semana aparece constantemente como día de culto. No fue Constantino. La iglesia empezó a separar un día para el Señor, solo que ya no era el sábado, sino el primer día de la semana, celebrando la gloriosa resurrección de Cristo. Como iglesia de fundamento bautista, nosotros tenemos como confesión la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y en la Confesión de Londres de 1689 hay un apartado para el día de reposo, para el día del Señor. Y lo bueno es que ese apartado del día de reposo está en el apartado de la Confesión Bautista que habla del culto y de la adoración a Dios. No está en otro lugar, sino que en la parte de adoración. Y os voy a leer simplemente lo que dice la confesión en los 2 puntos. En el punto 7 y el 8 simplemente dice: así como es la ley de la naturaleza que en general
una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día cada 7 como día de reposo para que sea guardado santo para Él. ¿Habéis visto? La confesión bautista no niega el día de reposo. Está diciendo Dios ha separado un día para reposo para Él, un día cada 7. La confesión no está diciendo que es el sábado, pero la confesión sigue defendiendo que Dios ha separado un día para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Él está diciendo que desde los creyentes del nuevo pacto, desde la resurrección de Cristo, se determinó como día del Señor el primer día de la semana, y que ahora se tiene que respetar de la misma manera que se respetaba el séptimo, el cual nosotros no cumplimos porque la iglesia no lo hacía. Y tú vas a poder ver escritos históricos donde los primeros siglos, los primeros años, la iglesia celebraba los dos. Donde había judíos y había gentiles, o donde había gente de doble nacionalidad, la gente se reunía el sábado y se reunía el domingo. Pero también verás que la gente se hacía la circuncisión y luego también se bautizaba. Y también verás que seguían celebrando la Pascua a pesar de que celebraban a Cristo como su Pascua. Pero que con el paso de los años dejaron los antiguos elementos como la Pascua, el Cordero, y dejaron la circuncisión, y dejaron el sábado, y determinaron el bautismo a Cristo como nuestra Pascua, celebrado en la cena del Señor, y el domingo como el día de culto. Es algo histórico, no es algo nuevo. No es una cosa católica, no es una cosa de Constantino, es una cosa bíblica. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Y él les decía: el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Hay gente que vive esclavizada, hay religiones que viven esclavizadas al sábado, como si el sábado fuera lo que manda. Y Jesús dijo: no se hizo el hombre para ese día, se hizo ese día para el hombre. Fue un regalo de Dios. Y ningún mandamiento se puede volver una carga si es un regalo. Hermano, es glorioso saber que Dios nos regaló un día para descansar y adorarlo. Apocalipsis 1:10, mira Juan hablando: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. El día que Jesús se encara con Juan y le revela el libro de Apocalipsis fue el día del Señor, el domingo, el primer día de la semana. ¿Por qué Juan dice eso? Juan podía haber dicho: estaba yo en Patmos y vi una gran luz y escuché una voz. Pero ¿por qué Juan determina decir que era el día del Señor? ¿Por qué el Espíritu Santo inspira a los apóstoles para dejar escrito que el culto era el día del Señor, que las ofrendas era el día del Señor, que el día que se reveló Apocalipsis era el día del Señor? Porque Dios quiso dejar claro que desde la resurrección de Cristo todo empezó a pasar el día del Señor. Y hasta hoy seguimos congregando el día del Señor. Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. El día que se derramó el Espíritu Santo era el primer día de la semana, era el día del Señor. Colosenses 2:16-17, por tanto, que nadie se constituya vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. El día de reposo, las comidas, las bebidas, todo era sombra de Cristo. Todo apuntaba a Jesús. Cuando llegó Jesús, cambió la historia. El punto 8 de la confesión bautista dice: el día de reposo se guarda santo para el Señor, cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración a Dios y a los deberes que son por necesidad y misericordia. La confesión dice que el día del Señor es un día para ti, para que disfrutes, un día para que hagas pública tu fe en el Señor, y un día, incluso al final dice, y a los deberes que son por necesidad y por misericordia.
Incluso la misericordia llega hasta el punto de decir que hay cosas que uno por necesidad y misericordia no puede aplazar. Es decir, tu hijo se pone enfermo un domingo, ¿qué le vas a decir? No te puedo llevar hoy de urgencias para que el médico no trabaje. No, hay veces que por necesidad y misericordia tienes que hacer algo. Es lo que hizo Jesús curando a ese hombre. Que él dice, ¿qué pasa? Si una oveja vuestra se cae en un pozo un sábado, ¿no la vais a rescatar? No habían entendido nada. Los fariseos eran así, eran cerrados, eran limitados de mente, no habían entendido nada. Eran malos, celosos de la ley. Isaías 58, 13 y 14 dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentarás con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Mira lo que dice, que llamarás al día del Señor delicia y lo honrarás. Hermano, cuando tú faltas el domingo por cualquier otra cosa, estás diciéndole a Dios que Él no vale para ti, que las otras cosas son más importantes, que para ti ese día no importa, que ya le darás la semana que viene. Qué vergüenza, hermano, porque cuando tu hijo está enfermo, pasa una desgracia en tu casa, tú quieres que Dios responda ese día. Imagínate que Dios te dice, no, ya atenderé tu enfermedad la semana que viene. Sois tan egoístas que para lo vuestro queréis que Dios responda, pero que Dios siempre puede esperar. Hermano, no te olvides, Dios es Dios, no es una persona. Yo puedo esperar, la iglesia puede esperar, tu marido puede esperar, tus amigos pueden esperar. Dios se merece honra. Y yo no sé si a ti te pasa lo que a mí me pasa, pero yo me siento identificado con este texto que he leído, porque dice que el día del Señor lo llamas, el día de reposo lo llamas delicia, el día santo del Señor honorable y lo honras. No siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus propios asuntos. Dice, entonces te deleitarás en el Señor. ¿Sabes por qué no te deleitas en el Señor? Porque para ti el día del Señor no es una honra y no es una delicia. Hermano, para ti es una carga venir el domingo, porque para mí es un gozo. Yo me siento como el salmista cuando dijo, me alegré cuando me dijeron a la casa del Señor iremos. A mí no hay nada que me alegre más que cuando me encuentro con mis hermanos en la puerta del culto, cuando llego el domingo a las 10:10 y no veo a nadie y sabemos que tenemos nuestro punto de reunión, que es la panadería de abajo, y aparece un hermano ahí sentado y se sienta uno y luego empiezas a ver por la puerta, llega otro y se sienta y nos tomamos el café y tú dices, no tiene nada de culto. Tiene, estoy con mis hermanos, venimos a adorar a Dios, es nuestro día, no los veo durante la semana, desayuno solo o con mi esposa, pero es día de estar en comunión y luego subimos juntos, nos saludamos en la puerta, nos abrazamos, decimos, bueno pastor, que son y 5, vamos para adentro, momento de alabar, momento de adorar, sales a la puerta como si no te hubieras visto en un año y te vuelves a abrazar y te vuelves a saludar. Algunos tenemos el placer de decir, ¿qué? Vamos a comer, y quedas con un grupo y vas a comer con ellos y disfrutas de un tiempo de comunión y preguntas cómo ha ido el culto y preguntas cómo ha ido la palabra y te vuelves a edificar y es una delicia. Cuando mi madre a lo mejor me dice, hijo, vente a comer a casa, y si sales del culto y tienes que ir a lo mejor a comer allí, está bien, pero el día ya no ha sido igual. Cuando tengo que decirle a la gente, hermano, cierra tú que me tengo que ir, que tengo un compromiso. A veces hay que cumplir. Eso sí, el culto se aguanta ella. Luego corro, pero aún así el día no es el mismo. Prefiero ir el sábado por la noche, el viernes por la noche. Domingo es mío con mi esposa, el Señor y los hermanos. Y es una delicia. Y yo espero que Dios me permita respetarlo hasta que me muera. Yo espero que el Señor me permita no faltar un domingo a su presencia. Y si tengo que predicar en otro sitio, que sea un domingo, pero iré a predicar y a darle culto. Pero que Dios no me permita dedicar un domingo, el día del Señor, a mis placeres. Y si viene mi abuela, y si viene mi familia, y si viene alguien, se va a tener que esperar, porque lo primero es Dios. Y el resto va después. Va después. Marcos 2, 27 y 28 dice, y Él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Para la gente que le daba tanto valor al día, Jesús llega y dice, yo valgo más que el día. Yo soy el Señor del día de reposo, yo soy el dueño del día de reposo. El día de reposo me pertenece, yo valgo más que este día.
Muy fuerte. Este pasaje también dice lo siguiente, Mateo 12, 1 al 13. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Ves lo absurdo? Así es la gente. Hermano, vamos a quedar para limpiar la iglesia. No, pastor, es sábado. Sí, es día de reposo. No entendieron nada, hermano. Vamos a hacer algo para la obra de Dios, vamos a hacer algo para la gloria de Dios y es mejor estar de rodillas en casa orando. Ya lo harás. No es lícito hacer el bien en el día del Señor. No te estoy diciendo que vamos a tocarnos las narices. Vamos a hacer algo para su gloria, para su obra, algo bueno. No habían entendido nada, hermano. Por eso lo mataron. Y por eso siguen matando a los buenos creyentes. Los religiosos. ¿Saben cuáles son los enemigos del verdadero cristiano? No son los ateos. Yo no tengo problema con los ateos. Normalmente no me junto con ellos. Los mayores enemigos, yo tengo una página en Facebook y la verdad que llegan muchas personas. ¿Y saben cuáles son mis peores enemigos en la página? No son ateos. Son cristianos de otras denominaciones que me insultan, que me desprecian. Y yo a veces lo miro y digo, a ver, yo también podría entrar en la página de Cash Luna y comentar cada frase y cada prédica y cada foto y las de Guillermo Maldonado y las de Dante Gebel y las de, no sé, te podría nombrar un montón de gente. ¿Y sabes qué? No pierdo el tiempo. Cada lobo tiene sus seguidores. Yo no voy a perder el tiempo yendo a desmerecer nada, simplemente me abstengo de leerlo. Por eso llegó un punto que ya no les contesto. Que a veces que la gente piensa, mira, lo dejé sin palabras. No es que me dejaran sin palabras, es que sé que voy a contestar y va a volver a escribir y contestaré y va a volver a escribir y no sirve, hermano. Pero no son ateos. De vez en cuando algún listo sí se cuela en plan, seguro que vives del diezmo de esos pobres ignorantes. Vayan, no le hacemos caso, hermano. Pero son la minoría. Eso me lo llevan diciendo años y yo por dentro pienso, si supieras que no cobro y además trabajo 8 horas y mi tiempo libre lo doy aquí, pero le tengo que contar mi vida. Cuando Dios ya ve lo que hago. Yo no tengo que justificarme ante los hombres. Pero es la realidad, los peores enemigos es la propia iglesia. Pongo un vídeo del movimiento pentecostal, los pentecostales me matan. Pongo un vídeo de los católicos me matan y los pentecostales ponen amén. Pongo un vídeo contra los adventistas, todos ponen amén menos los adventistas. Pongo un vídeo contra los mormones, todos ponen amén menos... Un día te apoyan, un día te odian. ¿Sabes qué? Mientras no toques su heridita, todos te aplauden. Por eso hay muchas páginas y muchas cosas que se hacen así como... Miren, yo tengo muchos artículos que me gustan de Coalición por el Evangelio, pero voy a ser sincero. Están llegando a un punto en que... ¿Por qué soy cesacionista? ¿Por qué soy continuista? ¿Por qué casaría un inconverso con un converso? ¿Y por qué no casaría? O sea, tocan todos los puntos para tener a todos contentos, dar la opinión de todos. No, hermano, cada uno tiene su posición. Dios no nos ha llamado a agradar a todos. Dios no nos ha llamado a tener a todo el mundo contento. Dios nos ha llamado a estudiar la palabra y exponerla. Y va a tener enemigos. Lo raro es cuando a alguien no le crujen los dientes. A Jesús lo mataron porque les crujían los dientes a los fariseos. Y hoy va a seguir pasando. Cuando hablen de vosotros todos bien, ahí hay un problema, hermano. Ahí hay un problema. Mira lo que dice Jesús. Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo los sacerdotes? Y yo te recomiendo que sigas leyendo el texto porque es muy amplio, pero lo que Jesús le está enseñando es, no están haciendo nada malo, están comiendo. Están comiendo. Como David comió de algo que no debía haber comido, pero tenían hambre. ¿Y qué les ibas a decir? No comas, muérete, pero guarda esos panes. No, hermano. Eso es gente que no ha entendido a Dios. Eso es gente que no ha entendido a Dios. Vamos entonces rápidamente en estos últimos 10 minutos a resumir las cosas principales de este mandamiento. Número 1. El tema central del cumplimiento del cuarto mandamiento es el descanso de las actividades cotidianas y laborales y la separación de un día completo para Dios y la posible, como vemos en la iglesia primitiva, sistematización de la adoración al Señor y comunión íntima con los creyentes. Primer punto es entender lo que el mandamiento dice. Segundo,
Cabe destacar que de cualquier forma, incluso religiones adventistas o judíos mesiánicos, hoy día tampoco guardan el día de reposo establecido por Dios en el antiguo pacto. Mira el dato. Actualmente nuestra sociedad utiliza el calendario gregoriano del siglo XVI, pero los judíos utilizan el calendario ortodoxo de ellos. Es decir, los adventistas tampoco guardan el sábado en sí, porque están usando un calendario que en el antiguo pacto no se utilizaba. Las fechas se calculaban diferente. Vas a ver meses, el mes de Kisleu, el mes de Nisan, parecían marcas de coches. Las fechas no eran iguales, los meses no eran iguales. Hoy lo han querido adaptar, pero al final tampoco es lo mismo. Pero el mandamiento no ha cambiado. Un día separado de las actividades, consagrado al Señor, a la comunión y al descanso personal. Número 3. En el nuevo pacto podemos ver cómo muchos acontecimientos gloriosos pasaron el día del Señor. Y yo quiero citar algunos textos y algunos acontecimientos. Juan 20:1. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Jesús resucitó el primer día de la semana. Juan 20:19. Entonces, al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Hasta Jesús era sectario como nosotros, que saludaba paz. No somos los únicos. Jesús aparece a sus discípulos el primer día de la semana. Juan 20:26. 8 días después, el primer día de la semana, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando a las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Le gustaba repartir paz. Jesús resucita el primer día de la semana, se junta con unos discípulos el primer día de la semana, se junta con otros discípulos otro primer día de la semana. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés el primer día de la semana. En Troas, como hemos leído, los creyentes están reunidos, Hechos 27, el primer día de la semana. Primera de Corintios 16:2, como hemos leído, se recogen ofrendas porque era un día de comunión, el primer día de la semana. Apocalipsis 1:10, Jesús revela el Apocalipsis a Juan el primer día de la semana. No fue Constantino, fue la iglesia, fue Cristo. Por si quieren buscar en su casa, en internet, Bernabé en el año 100 después de Cristo, otros relatos de historiadores como Eusebio en el 324 después de Cristo, hablan de que la iglesia se reunía los domingos. No fue en el siglo IV, no fue Constantino, otros historiadores hablan de eso. Ellos mencionan que donde había mucha mezcla de judíos y otras nacionalidades, se practicaban los 2 días, se practicaba la circuncisión y el bautismo, y todo eso se fue dejando y al final quedó solamente el bautismo, la cena del Señor y el día del Señor como día de culto. En la carta a los Colosenses podemos ver cómo Pablo, y también lo hemos leído, para evitar todo tipo de broncas encima de los nuevos creyentes, él establece que ese día era sombra de lo que había que venir y que nadie podía juzgarlos por no guardar concretamente el sábado, el 7º día. Como hemos dicho, que nadie se constituya vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Alguien te va a decir: ya, es porque eran nuevos creyentes y no los querían presionar mucho. No, desde el primer día Jesús presiona a todo el mundo igual, hermano. Tú llegas a Jesús el primer día y te dice: niégate a ti mismo. ¿Cómo que no querían presionar a los nuevos creyentes? ¿De dónde ves tú en la Biblia que los apóstoles enseñaban poco a poco? Bueno, no, conforme vayan creciendo les meto un mandamiento más. ¿Cuántos años llevas en la iglesia? 3. Pues ahora ya puedes empezar a honrar a tus padres. Ya el año que viene también no codicies. No, ¿cómo va a ser así, hermano? ¿Cómo que era progresivo? No era así, que nadie se constituya vuestro juez, porque esto ya no se celebra de la misma forma. Porque habían jueces. En el Nuevo Testamento hay un sinfín de mandamientos y ordenanzas, pero si te das cuenta, no hay ningún mandamiento que vuelva a establecer la guarda del sábado. En el Nuevo Testamento volverás a
Amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, orad los unos por los otros, honrad a vuestros padres. Hay un montón de mandamientos que te podían enumerar. Ama a Dios sobre todas las cosas, ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo. Hay un montón de mandamientos y no ves ningún mandamiento más refiriéndose a guarda el sábado. No porque no había que guardar el día de reposo, sino porque ese día ya no era la celebración importante, sino el mandamiento. Y por eso la iglesia se siguió reuniendo el día del Señor. Como hemos dicho al principio, ahora la ley está en los corazones. Y como hemos explicado, muchas personas le preguntas, ¿matar es malo? Y te dirán sí. ¿Robar es malo? Y te dirán sí. Le preguntas, ¿hay que respetar a los padres? Te dirán claro. Porque la ley está en los corazones. Pero ellos no sienten en su corazón ese día especial. La ley moral está aquí, pero las ceremonias no. Y yo quiero dejar este texto para terminar, Gálatas 4, 9, 11, y sí que termino, Esta es de verdad. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, me gusta esta expresión de Pablo. Ahora que conocéis a Dios, y dice, bueno, más bien que sois conocidos por Dios, porque lo importante no es que tú conozcas a Dios, sino que Dios te conozca a ti. Lo importante no es que tú vayas hacia Dios, sino que Dios vaya hacia ti. Dice, ¿cómo es que os volvéis otra vez? Mira lo que dice Pablo. A las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo. ¿Observáis los días? Mira que ha dicho las cosas débiles, inútiles y elementales. Y ahora habla de qué cosas son esas. Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Y mira la tristeza del pastor o del apóstol Pablo. Me temo que quizá he trabajado en vano por vosotros. ¿Saben qué es lo que más le duele a un pastor? Cuando mira a un creyente con el que ha dedicado tiempo en enseñanza, en discipulado, en oración, y después de 4 o 5 años su corazón le dice, Juanma, me temo que con este has trabajado en vano. Eso tiene que doler. Yo creo que esos eran los dolores de parto de Pablo. Es decir, pero si os he enseñado, si os recogí que parecíais judíos, os he traído la libertad del Evangelio, os he traído a Cristo, y ahora han venido 4 lobos y os han dicho, vale, que habéis creído en el Mesías, pero la circuncisión es un pacto y hay que comer eso y hay que observar ese día, y ahora empezáis a hacerles caso. Dice, todo lo que he hecho ha sido en vano. No te vuelvas a hacer esclavo de algo que Jesús ya te ha hecho libre. Es lo que Pablo les dice. Cuando alguien te quiera convencer de comer esto es pecado, celebrar este día es pecado, no celebrar el sábado y adorar a Dios el domingo es pecado, tú le dices, ¿sabes qué? Yo no quiero que mis pastores ni Jesús haya trabajado conmigo en vano, y yo no me voy a volver a las cosas elementales, inútiles y débiles, porque todo eso era sombra de lo que había de venir, y es Cristo.